Ahí pongo acá eso. Muy buenas tardes, Master Jenny Montalbán. Mi nombre es Leonardo Saúl Castro Cornejo y hoy le voy a hablar sobre mi examen de estudios sociales. Como tema de hoy tenemos el mestizaje y la gran diversidad cultural y étnica en América Latina. El mestizaje. En la América española, el mestizaje desembocó a una sociedad de castas en el contexto colonial. Las castas son entendidas como diversos tipos de mestizaje. Tenemos tres grupos: blancos, indígenas y afrodescendientes. Explica de qué manera ha influido desde el concepto de cada y cómo está conformada la sociedad colonial española hasta la actualidad. Desde los inicios de los castas, en el contexto colonial son los diferentes tipos de mestizaje que existían en la población América, los cuales eran productos de los vínculos interraciales de los grupos étnicos predominantes en sociedad colonial, de los cuales eran los indígenas, los afrodescendientes y los blancos. Esto ha influido en los estereotipos, prejuicios y en la profunda discriminación racial que existe en la sociedad actual. Elabora un afiche en la que resalte la riqueza cultural y la diversidad latinoamericana. Diversidad cultural. Diversidad cultural es la variación natural entre culturas y personas. Ellos son amigos de distintas culturas. Asocia tres elementos culturales de nuestra sociedad en los tres grandes componentes étnicos: españoles, indígenas y afrodescendientes. Habría que considerar la diversidad étnica y regional de Ecuador para analizar su cultura étnicamente. Esto está marcado por la presencia de mestizos, indígenas, afroecuatorianos y blancos, así como regiones como las costas, la sierra, el oriente y la región insular. Todas estas están con especialidades muy ricas. Grupos étnicos. Los blancos españoles eran grupos dominantes y arreglaban el casamiento de sus hijos como jóvenes. De otras familias ricas, los blancos criollos, ellos no participaban en los gobiernos ni del comercio, pero en el siglo XVIII empezaron a reclamar para tener los mismos derechos que tenían los peninsulares. Grupos étnicos. Los mestizos, mulatos y zambos, a estos consideraban a la unión entre el español y un indio. En ellos trabajaban como capataz. Los mulatos eran sirvientes en la casa de los blancos. Los zambos eran la unión de un negro y un indígena, y muchos de ellos eran esclavos. Participación ciudadana en la construcción de la democracia. Tengo derecho a participar. ¿Sabías que la ciudadanía es una palabra antigua que surgió en la Grecia hacia el siglo V a.C.? El término democracia fue retomada en Francia del siglo XVII para referirse a las personas que vivían en las ciudades y luego en la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. La democracia es una forma de gobierno inclusivo que da cabida a todos los grupos y opiniones. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué valores debe tener nuestra democracia? Los valores que debe tener son igualdad, libertad, justicia y solidaridad. Los extranjeros residentes tienen los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos. Los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes al igual que los ecuatorianos. Elabora una explicación de la que comprende por ciudadanía. La ciudadanía se puede decir que tiene tres referencias a una cualidad y derecho de ciudadano, es decir, al conjunto de ciudadanos, una nación, o bien al comportamiento propio de un bien ciudadano, una persona sujeta a los derechos políticos y esta a través del voto, que interviene mediante su derecho
ejército, el gobierno del país. Un ciudadano implica la obligación y deberes del respeto, responsabilidad, etcétera. Debe de enfocarse para el bienestar público. Porque el siglo XIX en nuestro país solo eran considerados ciudadanos las personas pudientes y en su gran mayoría blancos. En el siglo XIX todavía existían discriminación, racismo y estratificación social en Ecuador. De tal manera todavía existía un pensamiento colonial en donde los ciudadanos solamente eran los personajes pudientes blancos. Con el paso del tiempo, la llegada de independencia, la información del Estado y la creación de diferentes leyes, Ecuador toma una postura más independiente e inclusiva, de tal manera que toda persona nacida en el país podía ser ciudadano y tener los derechos correspondientes. Reflexiona acerca de los beneficios o el perjuicio que atrae para un país reconocimiento de la ciudadanía universal. Todos los seres humanos deben gozar de igualdad de los derechos en cualquier parte del mundo, en la que el principal de la ciudadanía universal. De esta manera, la ciudadanía universal es ideal que permite identificar a todos los seres humanos como miembros de una misma comunidad política y como un nuevo paradigma que procura la libre movilidad, una sin fronteras. Muchas gracias por su atención.